Hola nuevamente a todos. Pues de las intervenciones que a mí me corresponden, hoy les voy a hablar de la penúltima. La penúltima se titula Modelos éticos, el cual integra por un lado la propuesta de la OCDE, por otro lado una propuesta o un modelo de la Unión Europea y por último un modelo que se denomina Sistema Ético Integral. Dichos modelos pues, obviamente tienen sus fundamentos teóricos, conceptuales y prácticos. El primero, me baso en el libro que se titula La ética en el servicio público. Es una obra que de alguna manera se ha convertido en un clásico para los que estudiamos estos temas. Este libro fue publicado por el Ministerio de las Administraciones Públicas a través del Instituto Nacional de Administraciones Públicas de España. Lo digo porque también lo pueden consultar ahí en la biblioteca del INAH y también estará en la Biblioteca Nacional de España. El segundo libro es el que tiene que ver con el modelo ético de la Unión Europea. Bueno, pues es este libro que coordinaron Christoph Demke y Timo Moilanen de Finlandia. Son dos especialistas en ética pública. Y esta obra, bueno, pues también es lo que hacen estos autores es que hacen una recopilación, análisis del tema de la ética pública dentro de los 27 países de la Unión Europea. El libro se llama La ética en el servicio público, buen gobierno, si esta es efectiva o no. Y el tercer modelo del que vamos a hablar en esta sesión de hoy, que es el Sistema Ético Integral, se encuentra en este libro que se llama Ética para corruptos, una forma de prevenir la corrupción en los gobiernos y administraciones públicas. Dicho esto, bueno, pues vamos a entrar en materia. Bien, he de señalar que con el primer modelo, con el de la OCDE, dando algunos antecedentes. En la década de los 90, la OCDE se da cuenta que hay una crisis de confianza de los ciudadanos con respecto de sus gobiernos y administraciones públicas. Pero esta crisis de confianza es generalizada, no solamente es en uno u otro país, sino se dan cuenta que ya esto es como que global. De hecho, bueno, un antecedente previo, después de la caída del presidente Nixon con el caso Watergate, empiezan a aparecer un montón de situaciones de corrupción respecto de los gobernantes, y esto da pie a que bueno, pues se ponga en cuestión la confianza precisamente con los servidores públicos. Entonces desde ahí ya, desde los 70 se empiezan a salir casos de corrupción que con el tiempo se van incrementando y que además salen a la luz pública a través de reportajes en los medios. Y bueno, también es de señalar que con el ascenso del internet, estos casos empiezan a conocerse más, ¿no? También es otro elemento interesante, es que empieza el tema de la transparencia a cobrar vigencia, y entonces empiezan a salir más casos y casos de corrupción. Bueno, esta situación dio pie a que la OCDE dijera, bueno, ¿qué está pasando?, ¿no? Que los focos rojos se prendiesen, y hay un interés por intentar ver las causas de qué está pasando, por qué tanta crisis de confianza y qué están haciendo los gobiernos y administraciones públicas al respecto. En 1998 el Consejo de la OCDE solicitó que se elaborara un informe en los países miembros sobre la conducta ética de los servidores públicos. Bien, el organismo o el área dedicada a realizar esta investigación fue el Comité de Administración Pública, que se le conoce también como PUMA, y dicho comité presentó un informe al Consejo de la OCDE en donde decía algunas cosas como la siguiente: la corrupción surge por fallas del sistema administrativo, hay una legislación de baja calidad, las instituciones públicas son débiles cuando no aplican la ley y fracasan al ofrecer controles, supervisión y transparencia. Otra explicación que daba este Comité de Administración Pública, que investigaba la desconfianza de los ciudadanos hacia sus gobiernos, era que existe la convicción de que el Estado tiene la responsabilidad de prevenir la corrupción
y que requería de una combinación de ciertos mecanismos, pero que no lo hacía. Bien, como resultado de esta investigación, bueno, la OCDE propone un modelo que se denomina infraestructura ética. Generalmente este modelo en un primer momento se propuso para los gobiernos de los países que forman parte de la OCDE. Sin embargo, después ya sacó un documento en donde se hace una recomendación a nivel internacional, donde a todos los gobiernos se les sugiere que establezcan ciertas medidas que tengan que ver con los elementos de la ética pública que tienen precisamente a la orientación de una conducta ética de los servidores públicos. Bien, dicho modelo de la OCDE se compone de 8 elementos. El primer elemento es el compromiso político. El segundo elemento es el marco legal. El tercer elemento son los mecanismos de responsabilidad. El cuarto elemento son los códigos de conducta y códigos de ética. El quinto elemento es la socialización profesional. El sexto elemento son las condiciones de servicio público. El séptimo son los organismos de coordinación. Y el octavo elemento es la participación ciudadana y los escrutinios públicos. Ahora bien, vamos a ver más en detalle cómo se agrupan estos elementos y en qué consiste cada uno de ellos. Bien, la agrupación que hace la OCDE de estos 8 elementos los divide en 3 grandes funciones. Una primera función que es la de control, una segunda función que es la orientación y la tercera función que es la de gestión. En el primer bloque, en la función de control, entrarían los siguientes elementos. Por un lado, un marco legal. Un marco legal en donde haya una vigencia de un marco ético, en donde exista una ley de ética pública. Y esta ley, dice la OCDE, vamos a ver, por un lado, si existe, y si no existe, sugiere crear una ley de ética pública. El segundo elemento, que serían los mecanismos adecuados de responsabilidad y participación. Aquí, a su vez, hay una subdivisión de 2 tipos de mecanismos: mecanismos internos y mecanismos externos. Internos al gobierno y externos al gobierno. A eso se refiere. Los mecanismos internos al gobierno se refiere a que si existe el hábito o el valor de la rendición de cuentas de esta institución, ¿sí?, o de las instituciones públicas, por un lado. Por otro lado también, si los procedimientos administrativos son transparentes. Por otro lado, si hay auditorías, ¿sí?, y si hay evaluaciones de desempeño a la dependencia. Y por otro lado, si hay un área de denuncia, ¿sí?, de denuncia de situaciones que son anómalas al proceso normativo o a las actividades que realiza la institución. Bien, respecto a los mecanismos externos, entraría por un lado la vigilancia de los comités parlamentarios, es decir, si el Parlamento o el Poder Legislativo supervisa las acciones que hace el Poder Ejecutivo. Por otro lado también si hay una visión externa por parte de la ciudadanía, si hay denuncias de la población a elementos basados en antivalores de las personas que están dentro de las instituciones de gobierno, si hay también investigaciones de reporteros sobre temas de corrupción, ¿sí?, y por otro lado, sí contamos con áreas de denuncias de prácticas corruptas. Entonces, serán los mecanismos sobre responsabilidad y participación. Y el tercer elemento de esta función de control serían los escrutinios públicos. Para la OCDE es importante que los ciudadanos participen, que los ciudadanos sean conscientes de qué tipo de gobierno tienen, y en caso de que el gobierno sea irresponsable, sea malo, sea corrupto, pues que los individuos castiguen a esos gobiernos a través de los procesos electorales, es decir, que ya no vuelvan a votar por ellos, ¿no? Entonces, aquí la OCDE dice que la participación ciudadana y los procesos electorales son factores desincentivadores de la corrupción y de las conductas indebidas en el sector público. Bien, en el segundo bloque estaría la función de la orientación. En este bloque también hay otros 3 elementos de los 8 señalados previamente.
Un elemento es el compromiso bien articulado de los líderes políticos. Esto se refiere a que los líderes políticos, por un lado, tienen que ser individuos con cierto perfil, con valores, con un compromiso por su comunidad, que tengan capacidad para el cargo, que tengan experiencia, que tengan un sentido de pertenencia. Es decir, si yo represento a mi comunidad política, pues tengo que velar por ellos, tengo que vigilar que las demandas que están solicitando, pues que realmente se cumplan, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con este compromiso de los políticos. Y por otro lado, los líderes políticos pues son referentes para la comunidad, entonces las cosas o los actos que realicen pues van a ser vigilados por la ciudadanía. Se requiere entonces ejemplaridad pública positiva por parte de los políticos. El segundo elemento son los códigos de conducta que determinen los valores y que sean aplicables. En los códigos de conducta se van a establecer las conductas esperadas, los valores esperados de cada uno de los servidores públicos, y en caso de que estos servidores públicos no se ajusten, se sujeten o respondan a este código de conducta, pues que sean sancionados. De hecho, bueno, hay un empuje interesante respecto de que todos los códigos de ética ahora también tengan su parte sancionadora, porque el hecho de que exista solo el código de ética sin que se sancione a los servidores públicos, pues da pie a la impunidad. Entonces, como esto ya se vio que no servía de mucho, porque si no había sanción, bueno, pues entonces ahora ya se está presionando para que los códigos tengan sus sanciones. De hecho, un ejemplo interesante, el cual me permito recomendar en este instante, es el Código de Ética del País Vasco. ¿Sí? Es un código interesante, es un código que tiene todo un proceso de, bueno, cuáles son los valores, cómo deben de hacerse llegar a los servidores públicos, y en caso de que el servidor público falta esos valores, ellos cuando un servidor público ingresa o los que ya están trabajando en la institución se les da su código de ética, al momento en que reciben ese código firman de recibido y de que se comprometen a guiarse por los valores institucionales. Pero también si se saltan o no cumplen con esos valores, está de por medio su renuncia o su depuración del servicio público, previo que pasen por el comité de ética para que se analice el caso, y bueno, pues ya el comité de ética dirá si se van, si quedan o qué van a hacer con ellos, ¿no? Entonces esto me parece que es un elemento interesante que hay que tomar en cuenta y que es un ejemplo del País Vasco. Bien, el otro elemento en esta segunda función de orientación son los mecanismos o actividades de socialización profesional. Esto se refiere a la educación y a la formación que se le pueda dar a los servidores públicos a través de la capacitación. El contenido de los códigos se convierte en papel mojado si no se les comunica a los servidores públicos y se les inculca de manera adecuada. En este sentido, la capacitación es clave para tomar conciencia y desarrollar aptitudes para resolver dilemas éticos. En la tercera fase de este modelo de infraestructura ética de la OCDE, entraría la parte de la gestión. Y aquí quedarían dos elementos de los 8 señalados originalmente, y esos dos elementos son, por un lado, contar con políticas eficaces en recursos humanos. Ya en la sesión anterior, cuando hablábamos precisamente de los instrumentos éticos de aplicación práctica, hablábamos de una política en ética de recursos humanos, y bueno, pues dentro de esa política ética de recursos humanos pues hay una serie de elementos, desde el proceso de selección, inducción, contratación, formación, actualización, desarrollo humano, incluso hasta posempleo, cuando el individuo deja el cargo público pero que todavía tiene información clave de la institución, y entonces hay que saber o hay que estar atentos a la conducta de estos servidores públicos aun cuando hayan dejado el cargo. Bien, y el último elemento de la infraestructura ética sería una coordinación de infraestructura, bien mediante un departamento u organismo central de gestión, bien mediante un organismo especial con competencias en materia de ética. En la sesión pasada pues, hablábamos de que existe la necesidad de crear un área o de contar con un área desde donde que sea como una especie de cuartel general donde se
diseñen estrategias, medidas, programas de acción para precisamente impulsar la ética pública. Nosotros le denominamos Oficina de Ética Pública u Oficina de Gobierno. Bueno, pues aquí la OCDE dice que es un área de coordinación de la infraestructura ética. Ahora bien, estos 8 componentes con 3 funciones agrupadas en 3 funciones generales pueden variar de acuerdo a la naturaleza de cada país. Por un lado, en países como en Estados Unidos se le asigna más importancia, o se le da más importancia al elemento de control, ¿sí? A la supervisión, a checar que la gente esté trabajando o no. En casos como Holanda o Finlandia, en donde existe una mayor tradición de los valores éticos y de la confianza, se establece mayor énfasis respecto a la orientación y a la gestión. Es decir, este modelo no es así como una receta de cocina que hay que llegar e implementarlo y decir paso uno, paso otro, sino que hay que ver qué tipo de país tenemos, qué tipo de cultura, de antecedentes, de antecedentes históricos, para tratar de adaptar y no adoptar, sino adaptar conforme a las características de cada país. Bien, el nivel de conducta esperado de los servidores públicos solo podrá lograrse si se acompaña de un paquete de condiciones, dice la OCDE, y las condiciones que ellos señalan son pues, que haya cierta estabilidad laboral, que haya una perspectiva de ascenso, una carrera con estabilidad, una carrera que el individuo pueda ascender, que haya una remuneración adecuada, que haya un sentido de desarrollo humano, capacitación, fortalecimiento de valores. Dice la OCDE que si tenemos servidores públicos que no cobran o están mal pagados, si no hay una estabilidad laboral y el individuo está sujeto a la voluntad de su jefe, pues difícilmente se podrán crear las condiciones para implementar el modelo de infraestructura ética. Cuando los servidores públicos están mal remunerados, cuando trabajan en exceso, cuando hay una desproporción laboral, unos trabajan, otros no trabajan, cuando no hay estabilidad laboral, cuando no hay un clima laboral adecuado, cuando todos están peleados con todos, cuando tú eres de un partido, tú eres del otro, cuando tú ganas más que yo, cuando tú eres un corrupto y yo no lo soy, etc. Entonces las iniciativas éxitas tendrán pocas posibilidades de éxito. Cuando la gente no cree en la ética, cuando la gente no confía en estos elementos, pues simplemente se mofan, se burlan, se ríen incluso en la cara de quienes intentan llevar a cabo estas iniciativas. Por eso es importante que los valores se vayan expandiendo, que haya una sensibilización, la importancia de contar con instrumentos, con documentos, con agentes éticos que hagan esa labor de, llamámoslo así, evangelización ética, pues es importante y es fundamental. Talleres éticos, foros de discusión, ¿sí? Para ir creando una cultura ética, ir generando el ambiente para poder implementar estos elementos. De lo contrario va a ser difícil que estos elementos se arraiguen y tengan un eco entre los servidores públicos y obviamente que el objetivo que sería modificar la conducta de los servidores públicos pues sería lo ideal, pues a veces podría fracasar. Bien, la OCDE establece unas recomendaciones adicionales para acompañar y complementar esta infraestructura ética, que son los siguientes. El Consejo de la OCDE recomendó en 1998 a los países miembros adoptar un compromiso para mejorar o incorporar en cada gobierno elementos de la ética. Es decir, dice, a ver, tu país, ¿qué elementos de ética tienes? Si no tienes, pues aplícalos. ¿Sí? Y esto es interesante porque hay países que, pues, si bien es cierto que no contaban con instrumentos éticos, bueno, pues han hecho su esfuerzo por intentar hacerlo. Pero también es cierto que hay países que sin tenerlos dicen que sí lo tienen, o se suman al compromiso de decir sí lo voy a hacer, pero no lo hacen. Y bueno, no quiero decir qué países son, pero bueno, supongo que cada uno de los que participan en este curso más o menos tendrán idea de si su país se compromete o no con esas iniciativas éticas. Los países miembros de la OCDE se comprometieron a revisar sus políticas, procedimientos, prácticas e instituciones con regularidad
a fin de fomentar la existencia de altos estándares de conducta, prevenir la conducta indebida y contrarrestar la corrupción. Bien, hay unas recomendaciones que generales son 6, me voy a permitir leerlas para que más o menos lo asimilen o les llegue la idea de en qué consisten estas recomendaciones. La primera es desarrollar políticas, procedimientos, prácticas e instituciones que ejerzan influencia sobre la conducta en el servicio público. La segunda recomendación que da la OCDE es fomentar la acción gubernamental para mantener altos estándares de conducta y contrarrestar la corrupción. La tercera recomendación es incorporar el aspecto ético a los marcos de referencia administrativos para garantizar prácticas de administración congruentes con los valores y principios del servicio público. La cuarta recomendación es combinar juiciosamente aspectos ideales y reglamentarios de los sistemas de manejo de la ética. La quinta recomendación es evaluar los efectos de las reformas a la administración pública en la conducta ética del servicio civil. Y la última recomendación que hace la OCDE es utilizar los principios de manejo de la ética en el servicio público para garantizar altos estándares de conducta. De hecho, más allá de lo que venga en esta obra que les he recomendado al inicio de esta presentación, también he de señalarles que la OCDE tiene una oficina de ética pública y que en su página existen varios documentos muy interesantes en donde se hacen sugerencias, propuestas, donde se desarrollan nuevas iniciativas y recomendaciones para los gobiernos y administraciones públicas. Bien, ese sería a grandes rasgos lo que establece el modelo de infraestructura ética de la OCDE. Pasemos ahora al segundo modelo ético. Y este modelo es el modelo de la Unión Europea. La Unión Europea comienza con políticas macro para el Estado. ¿Cuáles son esas políticas macro? Pues por un lado está una política de inclusión ética en el sistema educativo en las diversas etapas de escolaridad. Hay una política de ética en las profesiones, hay una ética en el sector privado, hay una ética en las organizaciones civiles y ONGs. Perdón, en el sector privado he de señalar que también esta ética empresarial se denomina como responsabilidad social. Y bueno, se refiere a eso, precisamente al compromiso que tienen las empresas con la sociedad. Hay una ética de la ciudadanía y hay una ética también en los medios de comunicación. Hay una cultura de la legalidad con medidas disciplinarias en donde también se fomentan los valores. Bien, entonces aquí vamos como de lo general a lo particular. Esas son como las políticas macro, políticas del Estado generales, pero ahora vamos a aterrizar un poco en lo que se refiere ya a políticas éticas en el ámbito público. Bien, la OCDE pone énfasis en una política de difusión del bien interno de los servidores públicos. Y como ya decíamos en sesiones anteriores, el bien interno es ese espíritu de servicio que debe poseer todo servidor público, ¿sí? Que debe tener bien arraigado, bien comprendido y bien claro, porque ese va a ser su guía, su principio, su columna, ¿sí? Para actuar en su labor, ¿no? Incluso es lo que le va a dar el sentido a su vida como servidor público, ese bien interno. Por otro lado, una cultura ética y política básica del servidor público. En esta política básica debe estar en la formación de los servidores públicos. Por otro lado, existe una política de difusión de valores en los servidores públicos, pues ya a través precisamente de los códigos de ética. Hay una política de motivación también, y también hay una regulación o una política estricta en materia de regalos. Los regalos no se aceptan, ningún tipo de regalo, hasta un bolígrafo, por sencillo que sea,
cuando alguien se lo da a otra persona, influye, ¿sí? O puede influir en la toma de una decisión. Entonces, los gobiernos que saben esto, bueno, pues regulan estas actividades. Otros gobiernos dicen, bueno, en eventos de protocolo, por ejemplo, cuando viene un diplomático y ofrece un regalo, bueno, pues esos regalos no son para el servidor público. El servidor público es parte de una institución estatal. Entonces esos regalos son del Estado y entonces se concentran en un área esos regalos y aquí se hacen varias cosas. Dependiendo del tipo de regalo, por ejemplo, si es una obra de arte, si es un cuadro, bueno, pues se puede crear un área o un museo donde estos regalos van a ese museo y se pone a disposición de la ciudadanía para que se exhiban de forma gratuita. Por otro lado, lo que se hace también con los regalos es que se juntan, se subastan y con los recursos obtenidos por esos regalos se donan a organizaciones de beneficencia, ¿sí? De manera que todo esto pues, ya está regulado. Pero en países donde no se regula esto, bueno, pues no solamente es un bolígrafo, sino es un reloj o unos trajes o unas llaves de un coche, o bueno, con el coche por supuesto, o incluso unas llaves de una casa o casas o mansiones o cheques o viajes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando esto no se pone la atención debida, bueno, pues ahí hay toda una trama de corrupción bestial. Entonces hay que poner o enfocarnos y poner atención en este aspecto. Política de acceso a la información pública, ¿sí? Política de publicidad y transparencia de las decisiones públicas. Las decisiones no públicas hay que compartirlas, hay que darlas a conocer, se tienen que tomar esas decisiones de forma transparente, en público, con varias personas, no en lo oscurito, no en la opacidad, ¿sí? Una política de rendición de cuentas sobre los recursos financieros, recursos presupuestales, ¿sí? Decir, tengo este recurso y se utilizó de esta manera. Pero aquí, ojo, es importante que el individuo que ofrece cuentas, ofrezca cuentas verdaderas, porque también es muy fácil decir todo está bien, aquí todo cuadra y aquí está lo que gasté, cuando en realidad el tipo que está diciendo esto pues es un corruptazo y lo único que hizo fue que a través de su oficina de transparencia pues está de alguna manera como que legitimando todas sus pillerías. De hecho se sabe que grandes corruptos, una de las cosas que hacen cuando asumen un cargo es que ponen su oficina de transparencia, ¿no? Porque con ello lo utilizan de forma indebida y les sirve para lavar su imagen y protegerse. Entonces aquí de lo que se trata es de que precisamente estos individuos ejercen la transparencia pero de forma debida, con ética. Y también es importante una política de comunicación con la ciudadanía, ¿sí? Estar en estrecha vinculación con los ciudadanos, eso ayuda mucho a cobrar precisamente esa confianza que se ha ido deteriorando. La política de profesionalización del servidor público es fundamental. Generalmente todos los países desarrollados cuentan con su servicio civil de carrera, con sistemas de mérito, con sistemas de selección para elegir a los más idóneos, a personas capaces, competentes, con formación, en tanto que en países que no le dan prioridad a esto, bueno, pues llega de todo, llegan individuos con formación, sin formación, con profesión o sin profesión, en algunos casos puede ser solo con oficios, incluso hay países en el tercer mundo en donde tenemos servidores públicos que son analfabetos, solamente cuentan con la primaria, o bueno, pues ahora sí que hay de todo, ¿no? Tenemos desde plomeros, albañiles, boxeadores, toreros que participan de la función pública sin tener una especialización o toda una formación o toda una capacidad y experiencia para el servicio público. Una política de refrendo en las decisiones públicas es importante. El refrendo se refiere precisamente a que cuando un servidor público toma una decisión, esa decisión no está centralizada, sino que la comparte o es resultado de un conjunto de individuos. Son decisiones colegiadas, son decisiones en donde precisamente yo tomo la decisión o tomamos, pero hay que compartirlas y ver qué opinan otros. No es la concentración de poder, el centralismo y decir aquí se hace lo que yo digo, o sea, no. Hay que tomar en cuenta que uno está pensando o tomando una decisión que va a beneficiar o perjudicar
a miles de ciudadanos, a la comunidad política. Entonces el refrendo es un elemento importante. Otro elemento es la política de regulación de los cabilderos o lobbies, como se les denomina también, y esto se refiere a que bueno, pues hay que regularlos porque estos individuos de alguna manera influyen en las decisiones políticas. Los lobbies son un problema, ¿sí? Y que de alguna manera desvían las decisiones políticas cuando afectan a sus intereses personales. Generalmente los lobbies representan a intereses privados, intereses empresariales, intereses de transnacionales o de empresas nacionales también, pero que de alguna manera a veces sus intereses pues, obviamente no van a coincidir necesariamente con el interés público. Entonces cuando hay medidas en pro del interés público, estos de inmediato saltan, ¿no? Cuando les afectan los intereses. Es el caso típico de las tabacaleras. Si alguien dice vamos a prohibir el cigarro o vamos a aumentar impuestos a las empresas de cigarro, pues de inmediato saltan porque están ahí, se van a ver afectados. Pero no solamente es el caso de las tabacaleras, es el caso de las farmacéuticas en el sector salud, es el caso de las empresas de cine, en el mundo audiovisual, etcétera, etcétera. Entonces una adecuada regulación de los lobbies es importante. Otra política en el ámbito público es la no proliferación de los conflictos de intereses. Es importante que los servidores públicos sean precisamente servidores públicos y que trabajen de manera total, de tiempo total en el servicio público. Cuando un servidor público trabaja a tiempo parcial y luego tiene su negocio, su changarro o su pequeño local, pues se divide en dos partes el servidor público. Por un lado está pensando en su negocio y por otro lado pues no tiene la atención debida en el servicio público. Y además ahí pues puede haber ya conflictos de intereses, ¿no? Si yo tengo una papelería o me llevo cosas del servicio público a mi papelería o compro papelería a mi empresa, etc. Entonces esto de los conflictos de intereses es muy fuerte. Y van desde, bueno, yo dije pequeños negocios como una papelería hasta grandes obras públicas, ¿no? Puentes, presas, etc. Entonces ahí ya el presupuesto que se maneja pues es mucho, ¿no? Cuando son obras faraónicas, cuando se pide comisión, etc. Bueno, pues ahí hay mucho, ahí hay un espacio de opacidad muy grande para la corrupción. Entonces pues el conflicto de intereses hay que regularlo, hay que tenerlo claro, hay que decir lo que no debe de hacer el servidor público. Las políticas de incompatibilidades o posempleo, ya decíamos que un servidor público desde que ingresa hasta que egresa, pues también hay que tener vigilancia sobre su conducta. Si yo soy un alto funcionario que manejo información privilegiada clasificada del Estado, renuncio y luego paso a una empresa privada transnacional y como manejo todos los recovecos del sistema, pues ahora le voy a servir a esa empresa, pues estoy traicionando al Estado, estoy ofreciendo información clasificada, etc., ¿no? Entonces esta regulación del momento del posempleo en el sector público es fundamental. Y esto, bueno, pues tenemos que tomarlo en cuenta, sobre todo para los países considerados como del tercer mundo. Bien, entonces estas son como algunas de las cosas en donde se pone énfasis en el tema del modelo europeo. Y hay también toda una relación muy amplia en cuanto a los recursos humanos con ética. Simplemente por cuestiones de tiempo y para no cansarlos, voy a señalarlos así de manera muy general, enumerarlos y un poco rápido, ¿no? Una política de ética o una política de recursos humanos con ética incluiría los siguientes elementos: desde el procedimiento de reclutamiento y selección justos, investigación de los antecedentes de cada aspirante a un cargo público, la selección en base a mérito y capacidad, una descripción clara de tareas, contratación con carta compromiso de adecuarse a las normas éticas de la institución, criterios objetivos para el ascenso o promoción, rotación de puestos obligatorios. Se sabe que en el servicio público hay
lugares o nichos de corrupción, entonces ahí es conveniente que la persona no se quede ahí toda la vida, sino que los vaya rotando. División transparente de responsabilidades, control de valores al personal, elaboración de manuales sobre aspectos éticos, capacitación y desarrollo humano ético. Un elemento interesante que manejan sobre todo en Finlandia es la transmisión de la sabiduría y experiencia de los expertos. Esto se refiere a aquellos servidores públicos que le han dado su vida a la institución y que manejan tanto conocimiento, bueno, pues que se les reclute y que con su experiencia se la transmitan a los nuevos valores, a los nuevos servidores públicos. Evaluación de la conducta del servidor público, dignificación del juramento en la toma del cargo, formación de líderes éticos, cultura de la denuncia de prácticas indebidas, captación de denuncias, protección a denunciantes. Bien, pues son algunos de los elementos así a grandes rasgos del modelo ético en los países miembros de la Unión Europea. Es de señalar que la Unión Europea tiene un área, un organismo que es la OLAF, la Oficina de Lucha contra el Fraude y la Corrupción, y dentro de esta área pues también se hacen cosas interesantes en beneficio del impulso de la ética pública. No solamente busca y castiga a los corruptos, sino que también intenta prevenir e intenta orientar la conducta de los servidores públicos. Entonces también si pueden, se sugiere entrar a la página de este organismo y ver las cosas que han venido haciendo. Bien, dicho esto, pasaríamos al tercer modelo, y el tercer modelo es el sistema ético integral. El SEI, como ahora sí que por sus siglas, sería su acrónimo, se basa en tres ejes o pilares. El primer eje es la incorporación de un nuevo enfoque para comprender el tema de la corrupción, y este es el enfoque ético, ¿sí? Un enfoque que tiene que ver o que se ajustaría al tema de la prevención. El segundo eje de este modelo es la identificación de instrumentos éticos de aplicación práctica. Tiene por base una ética aplicada, no es una ética abstracta, no es una ética retórica o demagógica o conceptual, sino que hay que aterrizarla en las administraciones públicas. Y el tercer eje es la integración de esos diferentes componentes a través de un modelo denominado sistema ético integral. Si ya tenemos el enfoque ético y ya tenemos las piezas, hemos identificado las herramientas o los instrumentos éticos, bueno, pues esas piezas del rompecabezas vamos a armarlo a través de ese modelo, y entonces a través de ese modelo ya podemos establecer o proponer una política en ética pública. Este modelo se compone de 5 fases, y la primera fase es la siguiente. Es la identificación de la ética como materia prima, deliberación, concienciación y voluntad política. Así se denomina esta primera fase. Y dice lo siguiente: paso previo para la implantación de cualquier modelo ético es exponer su importancia y necesidad, destacando los efectos positivos que ésta conlleva. La idea de fomentar la ética en los servidores públicos persigue, primero, por un lado, recordar por si alguien se lo había olvidado, enseñar por si alguien lo desconocía y reafirmar por si alguien no lo había entendido bien la responsabilidad de realizar de la mejor manera las tareas encomendadas para resolver los problemas de la comunidad. En esta primera fase hay que hacer énfasis sobre la importancia de la ética. Y esto es importante porque si no creemos en la ética, pues todo lo demás no tiene sentido. Entonces hay que tomar conciencia sobre la importancia de esto. Y esto que digo no es tan sencillo, porque hay gente que no cree en esto. Y no cree en esto simplemente porque lo desconoce, simplemente porque lo ignora, porque no ha entrado en materia, porque no ha entrado en la temática. Pero entonces ahí tenemos una labor de convencimiento, de concienciación, de abrirle los ojos, digamos, a la gente y decir, miren, ¿por qué es importante la ética? Entonces esta sería la primera fase, sensibilizar sobre la importancia de este campo del saber y que sirva como un nuevo enfoque
que se sume a los otros enfoques para intentar combatir la corrupción. La segunda fase es la asignación de un responsable, la integración de un equipo ético y la definición de una misión institucional. Elemento clave en esta fase es contar con un equipo cuyos miembros posean conocimiento y experiencia en ética. Es decir, que sean personas íntegras, que sean personas capaces, que conozcan el tema, que tengan cierto liderazgo ético. Si nosotros vamos a asignar responsabilidades a ciertas personas, pues tienen que ser los mejores, los que crean en esto y los más competentes. No van a agarrar a cualquiera o no van a agarrar a los corruptos para que dirijan un proyecto ético. Sería absurdo. Es absurdo y sin embargo en algunos casos sucede así. Pero bueno, estos individuos capaces, íntegros, con una trayectoria intachable en sus vidas, que tienen un comportamiento ético, pueden formar un equipo, pueden formar el consejo ético o comité de ética, según se le denomine. Ahí ya son cuestiones de criterios. El concepto de consejo a mí me parece muy bonito y de hecho en España existe una tradición de los consejos, ya incluso desde la Edad Media. Incluso hay un libro muy bonito que habla de los consejos en España, en este periodo histórico, y donde se argumenta de esta importancia de cómo funcionan los consejos, etc. Entonces, si nosotros rescatamos esta idea y ponemos a individuos capaces, que precisamente tienen este eje común en su compromiso por su comunidad política, pues entonces se integraría ese consejo ético, que estaría compuesto precisamente por personas íntegras con conocimiento y práctica de la ética. Ahora bien, se sugiere que este consejo no sea muy amplio, ¿sí? Que no sea tan grande, porque si no, entonces esto también se nos descuadra, ¿sí? Y entonces quedaríamos ahí en unos debates que nunca terminaríamos, y que se sugiere que sean pocos, y también se sugiere que sea un número impar, para que en caso de votar o llegar a acuerdos, nunca quede en empate, ¿no? ¿Cuál sería el perfil de estos individuos? Pues por un lado que no pertenezcan a partidos políticos, a fin de no darle al consejo una inclinación ideológica o partidista. Posteriormente viene una tercera fase, y esta tercera fase del modelo ético integral es la preparación de los instrumentos de trabajo. Y dentro de los instrumentos de trabajo, aquí hay que contar como con un paquete básico, un kit básico, y ese paquete básico se compone de los siguientes elementos. Por un lado, tener un marco jurídico ético o tener una ley de ética pública que le dé respaldo a esta iniciativa. Segundo, contar con marcos normativos de conducta, con códigos de ética, códigos de gobierno y códigos de conducta, y estos pueden ser generales y específicos. Quizás en un primer momento bastaría con que sean generales, pero con el tiempo, con el desarrollo de las actividades, habrá que ir creando nuevos códigos, pero ya más específicos a las diferentes áreas de las administraciones públicas. El tercer elemento fundamental, sin duda, es contar con una oficina de ética pública, con un área precisamente en donde se va a trabajar, donde se van a hacer las estrategias de acción, donde se va a elaborar el plan de trabajo, donde se van a desarrollar las metas, los objetivos. Otro elemento fundamental o herramienta en esta tercera fase son los profesionales, expertos o agentes éticos, que son precisamente quienes van a llevar la función sustantiva de este proyecto. Otro elemento fundamental son los materiales, los libros, los manuales de ética, documentales que se vayan a utilizar precisamente en la sensibilización, divulgación o formación para la generación de la cultura ética. Contar con estrategias de enseñanza y divulgación es otro elemento interesante, así como con organismos de supervisión y conducta de los servidores públicos. Si nosotros hacemos todo esto, pero no estamos checando si vamos bien, pues igual este trabajo no se complementa. Y por otro lado, tenemos que contar con un área de denuncia, de sanción de los servidores públicos a fin de evitar la impunidad. Bueno, la cuarta fase del sistema ético integral
es ya la operación del trabajo. Hemos sido, así que recapitulando rápidamente, hemos, por un lado, tomar conciencia de la importancia de la ética, segundo, asignar un responsable a través del Consejo de Ética, después, bueno, contar con las herramientas, y si ya tenemos las herramientas, bueno, pues ya entonces hicimos el plan de trabajo y entonces viene la operación, que será la cuarta fase. Es el momento de actuar aplicando una estrategia ética que integre los instrumentos señalados. Es la ejecución de todo lo planeado, es lograr que cada político y funcionario interiorice valores y en consecuencia los practique. De esta manera estaremos estableciendo una cortina o un dique para prevenir las prácticas corruptas. La quinta fase de este modelo del sistema ético integral es la supervisión, control y evaluación. Para medir si se va por buen camino se necesitan parámetros. Es necesario hacer autocrítica, vigilar, medir y evaluar de forma permanente. Una adecuada función de supervisión y control se apoya en los siguientes elementos. Por un lado, la participación ciudadana, quien es testigo y vigilante en la prestación de los servicios públicos. Los ciudadanos tenemos que sensibilizarlos para que denuncien en caso de ser víctimas, ¿sí?, de extorsión, para que denuncien. Un adecuado sistema de quejas y denuncias que recoja actos antiéticos. Pero aquí también necesitamos poner énfasis y decir que sería un sistema verdadero de quejas y denuncias. No se trata de poner un botecito, que el ciudadano ponga ahí su queja, y esa queja pueden pasar meses, incluso años, y nadie tomó eso en serio, ¿no? O lo sacaron, no hay respuesta, no hay seguimiento, ¿no? Necesitamos un sistema de quejas verídico, eficaz, eficiente. Un sistema de sanciones ejemplares que incluya la depuración de los elementos negativos. Si nosotros sabemos, conocemos, y hay denuncias, y hay evidencias de individuos que son corruptos y están ahí y no pasa nada, pues entonces es que no estamos entendiendo para qué es todo esto. Y para eso pues sí necesitamos contar con áreas de denuncia y con áreas de sanción. Y ahí necesitamos autoridad, necesitamos gente con valor que sancione a estos servidores públicos ineptos, corruptos, ¿sí?, vinculados a redes de corrupción. Y la autocrítica, recopilación de todos estos elementos que sobre la marcha van saliendo, pues entonces si realmente les ponemos atención y los vamos resolviendo, estaríamos creando ya el último elemento de esta quinta fase, que sería la mejora continua en el funcionamiento institucional, en la implementación de un modelo ético. Bien, dicho esto, pues pasaremos ya a las reflexiones finales, ¿no? Un gobierno integrado por personas con elevados principios éticos contribuye a generar una mejor eficiencia en la operación de las instituciones públicas. El adecuado funcionamiento de las instituciones genera buenos resultados en los deberes públicos. Los buenos resultados son clave para la recuperación de la confianza ciudadana. Apoyados en los instrumentos éticos, es posible hacer frente a la corrupción, por lo que detener la corrupción es posible. No es una entelequia, sino que es algo realizable. La institucionalización de la ética mediante una política de Estado, además de ser posible, es rentable y urgente. Bien, y ya para ir cerrando esta exposición y no perder la costumbre, me voy a permitir citar una frase, es de Epicteto, este sabio estoico, quien dijo lo siguiente: procura adaptarte a las máximas que estimes mejores y más hermosas, y no olvides que si permaneces fiel observador a ellas, los mismos que antes se burlaban de ti te admirarán más tarde, pero si cedes a sus insultos, se burlarán de ti 2 veces. Pues muchas gracias por su atención.